Este soy yo, y un par de horas antes no sabía ni tomar una curva tirando del freno de mano. Así que en este vídeo voy a enseñaros todo lo que he aprendido sobre hacer drift. El otro día me preguntaron si quería probar un coche de 800 caballos, el coche del campeón de España de drift, y le dije, yo no sé derrapar. Y dice, vale, pues te enseñamos. El caso es que este deporte va por categorías, y él es el campeón de la más alta, pero su hermano es el campeón de la siguiente. Así que iba a tener a los dos mejores en esto, con un coche flipante y un circuito para mí solo, en Aragón, Motorland. Si con eso no aprendía, es que era un completo inútil. Una vez llegué al circuito y vino el remolque con el coche, era bastante impresionante. Y me dijo, no, si este es el de mi hermano, espera que ahora saco el mío. Y era el mismo coche, pero en versión Super Saiyan. Con un alerón absurdamente grande, con el radiador en el maletero y con escapes en los laterales que prácticamente te dejaban sordo. Y esto es porque debajo del capó había un motor que no era el suyo. Era el de un Nissan Patrol, pero rehaciéndolo completamente a medida y poniéndole un turbo como mi cabeza. Que por cierto, estos tubitos que salen del paragolpes no son el escape, son la válvula de descarga del turbo, el... La cosa es que no solo trajeron los dos coches, sino que empezó a venir gente con furgonetas a descargar neumáticos, a montar un tenderete y yo, madre mía, la de gente a la que voy a decepcionar. No, me están liando, bro, para que ahora no me hagan ni dos curvas. ¿Cómo maneja, De hecho, se lo dije tal cual, digo, oye, que yo no tengo ni idea, ¿no queréis que empiece con un coche más barato? Uno de desguace o que vayan a tirar y no pase nada. Y dice, que va, con este, sí he visto que tienes manos. Y yo pensando, pero ¿dónde has visto eso? Así que una vez estaban montando neumáticos porque tenían un tallercito pequeño dentro de la furgoneta y habían montado una especie de carpa con una mesa y sillas, se pusieron a darme una pequeña clase de cómo derrapar. Como ir al cole y con bocata, joder. Pero pequeña, muy pequeña, de decirme, mira, tienes que tomar las curvas así y asá, y yo, vale. Pero sabes que empezamos de cero, ¿no? O sea que... Sí. Vale. Por eso. Así que nos fuimos al circuito, pero lo primero que hicimos fue recorrerlo en patinete, para que me dijese las trazadas, como había que tomarlas en persona, porque así se veía mejor que en una pizarra. Venga, vamos. Joder, mira, qué bien. Ah, mira, hay como colchoncitos para que no... Sí. Fácil, ¿no? En patinete sí. Después de dar una vuelta en el patinete, la dimos en el coche, en el que tenía menos potencia, pero que aún así eran como 400 caballos. Y la idea es que me fijase en cómo tomaba las curvas, cómo cogía las inercias, cómo soltaba el volante y luego repetir todo eso. Pero ya os digo que es más difícil de lo que parece. Sobre todo es difícil si no has dormido nada el día anterior, porque justo cogí una habitación al lado de un campanario, una idea genial, pero no me di cuenta. Entonces, toda la noche sonando una campana y perros. Así que mi concentración y habilidades motrices, es decir, ahora coge esto, ahora hace esto, estaba bajo mínimos. Y además apenas llegaba a los pedales del coche, porque el asiento estaba como atrancado y no se podía echar hacia adelante. Así que cuando me dijo, mira, ahora tienes que pulsar el embrague a la vez que tiras del freno de mano, giras y coges una inercia, y yo, mira, no puedo hacer tantas cosas a la vez, ¿por qué no me enseñas cómo lo haces tú? Gracias. Dale solo, ¿vale? Vale. Venga. Apenas llego. Tienes que pisar embrague y tirar. Pero freno de ¿lo mano. puedo hacer sin ello? Sí, pero te va a costar igual más. Bien. Y es que hay dos maneras de derrapar. En una, el coche derrapa más fácil, pero tienes que hacer más cosas. Concretamente 4 a la vez, porque llegas a la curva, giras, pulsas el embrague, tiras del freno de mano y luego vas acelerando y girando para controlar el derrape. Y yo pensé, coño, ¿por qué no solo giro y acelero? Y dice, porque así es más difícil. Y digo, bueno, pero son menos cosas. Así que me puse a aprender de esa manera, de la difícil. A ver, ahora estamos aprendiendo con inercia, que es lo más difícil, ¿eh? Ah, sí. O sea, si te sale con inercia, te saldrá con freno de mano. Te lo aseguro. Sí, ¿no? Sí. Dale, tienes que darle. Y este fue mi primer intento. Una mierda, en resumen, pero había que seguir intentándolo. Vale, no pasa nada. Uy, es que piensa que Puede yo no que sé igual nada, con freno de mano igual te salga mejor. Pero con freno de mano o sin él era un paquete. O sea, hay que tener claro que el proceso de aprender consiste en que eres una basura durante mucho tiempo hasta que en algún punto empiezas a dejar de serlo un poco. Así que no puedes estar todo ese proceso en plan, ay, es que soy una basura, ay, es que no valgo para nada. No, tío, es lo normal. Tienes que estar así, sabiendo qué es lo que toca e intentarlo una y otra vez. Bien, eso es. Pero después de intentarlo una y otra vez sin conseguirlo, no me importaba no derrapar, sino salirme del circuito y cargarme el coche.
Y es que cada vez que me salía, que fueron un par de veces, me dolía el almita, decía, uff, pobre coche. Y el dueño en plan, no te preocupes, que no pasa nada, que da igual. Y yo, ya, pero no podemos no cargárnoslo. Ese está como protegido. No, pero no pasa nada. Vale, disculpa, No pasa nada. Igual sin el paragolpes es mejor o... Yo es que creo que estaría más tranquilo y tampoco queda mal, sin paragolpes. Y esto, aunque parezca una tontería, es el paso fundamental para aprender a derrapar o cualquier otra cosa. Y es perder el miedo. Porque en la calle, que es donde yo podía haber aprendido, nunca lo hice porque me daba miedo chocar el coche, sobre todo contra otra persona, y que le pasase algo. ¿Sabes? A mí me da igual el coche, porque el mío es barato. Pero es que en este caso, aunque estuviese yo solo, estos coches eran muy caros. Os hablo del precio casi de una casa y era un poco la forma de vida de esta gente. Entonces me daba miedo cargármelos por cargarme algo tan importante para ellos. Pero una vez me hicieron caso y quitaron el paragolpes, que se quita con 2 gomas de cada lado y 2 muellecitos. O sea, en unos segundos puedes quitar el paragolpes y no vas tan pegado al suelo, sino que ya hay una altura libre, como para que si pisas el piano no te cargues nada. Y ahí, sin miedo, es cuando empiezas a aprender. Me da cosa por el coche, o sea, si fuese barato... Ya. ¿Sabes cómo te digo? No sé cómo decirte, Sí, como sí, que sí, te tengo el entiendo. miedo un poco por eso. ¿Qué no? Se me debe poner una cara tonta porque me concentro, Y a derrapar se aprende muy parecido a cuando empiezas a conducir con un coche manual, que tienes que pillarle el tacto al pedal del embrague, para que no se te cale. Pues igual, pero ahora tienes que pillarle el punto al acelerador y al volante. Os lo explico despacito, que así se entiende mejor. Lo primero es poner una marcha en la que el coche tenga tirón, en este caso la segunda, y así poder llevarlo a 4000 revoluciones, que es cuando entrega el máximo de par, cuando más fuerza tiene el motor. Pues ahora lo que hay que hacer es tomar la curva, si es a la izquierda, girando primero hacia la derecha, tomándola por el exterior, y cuando llegas al exterior de la curva, das un volantazo hacia la izquierda a la vez que aceleras. Esto lo que hace es que entre el cambio de pesos, el giro brusco y el acelerón, el coche se vaya de culo. Ahora lo que hay que hacer es controlarlo, y eso se hace con el acelerador y el volante. Si tú aceleras mucho, el coche da más ángulo. Si tú aceleras poco, el coche puede que ni siquiera se vaya de culo, que se quede recto. Así que con el acelerador controlas el ángulo que le das al derrape, lo mucho que se gira el coche. Y con el volante, por dónde quieres que vaya. Que cuando has dado ese giro brusco, hacia la izquierda en este caso, lo que haces es soltarlo, porque así gira mucho más rápido hacia el otro lado, como intentando ponerse recto. Y cuando ya está girado hacia el otro lado, lo vuelves a agarrar. Es casi inmediato. Parece complicado y no digo que no lo sea, pero una vez pillas esto, el giro, acelero, suelto el volante y lo vuelvo a agarrar, mientras lo controlo con el acelerador, ya pillas las 2 cositas que tienes que hacer. Y esto en cuestión de 3 o 4 intentos lo entiendes. Y ahí es cuando tu cabeza ya empieza a aprender, porque al principio solo estás haciendo lo que te dicen. Coge el rollo de las inercias, es Sí. lo más importante. Está bien, ¿Consigues eso? Está bien, me está ayudando bastante, te lo digo. Ábrete, para allá, y venga, gas. Aguántalo. Claro. Ahora me he pasado de acelerar. Y es que al principio es muy fácil pasarse de acelerar o quedarse corto. Así que cuando has entendido cómo coger esas inercias, lo que tienes que aprender después es cómo coger ese acelerador. Ahí busca el exterior. Venga. Bien. Muy bien. Venga, ahí, busca ahí, cambia ahora. Bien. Muy bien, tío. ¿Ves? Y cuando sabes derrapar en una curva, lo siguiente es hacer 2 seguidas. Que yo lo veía muy pro, muy difícil, pero al final te sale solo. Es simplemente controlar las inercias. Cuando tú estás terminando el derrape de la primera curva, sueltas el acelerador, sueltas el volante y luego vuelves a agarrarlo y vuelves a acelerar. Es como dejar que la primera inercia del coche continúe en una segunda inercia, que haga como un péndulo. Casi. Ha sido por acelerar demasiado. Sí, pero bien, tío. Sí. Ahora haremos bien. La buena, ¿no? Venga, la haremos bien ahora, Muy bien, cambio. Frena un poquito. Bien, aguanta. ¡Gas! ¡Gas!
bien que se te dé, es complicado. Pero es que además hay contratiempos, como que las ruedas no son como en un videojuego y duran infinito, sino que en este caso, por ejemplo, estas que estábamos usando para aprender eran de segunda mano y duraban unas cuantas vueltas. ¡Cambia ahora! Uy, la rueda, la rueda. No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Seguro? Que no Sí, sea- sí, tranquilo, tranquilo. Se ha soltado una lona, no te preocupes. Claro, eso, no pasa nada. No, no. Ah. Tú métele. Y claro, aquí porque estábamos en un circuito cerrado sin nadie más que nosotros. Entonces, si se suelta una lona de la rueda, en cualquier otro sitio dejarías de usarla, dejarías de derrapar. Aquí no, aquí se usan hasta que revienten. Aquí hay algo mal ahora, ¿eh? Sí. Hemos roto una rueda, me parece. Has explotado una rueda, tranquilo. ¿Voy al sitio? Sí, sí, en el sitio poquito a poquito. Por esto se ha ido, ¿vale? El problema es que estas ruedas eran de desguace y eran todas diferentes. Algunas estaban más cristalizadas, otras eran mixtas. O sea, cada vez que cambiábamos de ruedas, cambiaba completamente el agarre del coche. Así que tenías que volver a acostumbrarte. Si las ruedas agarran mucho, tienes que acelerar y girar más fuerte. Si las ruedas agarran poco, no hace falta tanto. ¿Y cómo haces que las ruedas agarren poco, en tu coche por ejemplo, para que derrape más fácil si no tiene mucha potencia? Pues hinchándolas más, bastante más, poniéndoles una presión por encima de lo que recomienda el fabricante, porque así es como que se ahuevan ligeramente y tiene menos superficie de contacto. Eso sí, es muy importante que no las hinches mucho cuando están frías, porque cuando se calientan el aire se comprime más y es como si estuviesen aún más hinchadas. Entonces se va muchísimo el coche. No agarra nada, ¿eh? Este no lo agarran. Pero una vez controlas cómo derrapar en una curva, en dos seguidas, y cómo adaptarte a cualquier tipo de agarre del neumático, es cuando tienes que derrapar incluso en rectas. Y esto, aunque no me gustaba especialmente, porque lo veo como ir dando tumbos en una recta, innecesario, viene bien para practicar y así aprender cómo encadenar derrapes. Porque el objetivo más alto, al final, era encadenar todo el circuito, sin parar de derrapar, y sobre todo, hacerlo bonito. Ahora sí. Bien, ¿no? Yo creo que casi, ¿eh? Ya lo tienes, ¿eh? De puta madre, tío. De puta madre. Así que sin miedo a cagarla y haciéndolo mal una y otra vez sin rendirte, es como aprendes a hacer drift o cualquier otra cosa. Ya sea montar en avioneta, hacer surf, arreglar coches o construir cacharros eléctricos súper potentes. Y luego hasta hacer que frenen. Pero hay algo muy importante que facilita mucho el proceso y es dejarte ayudar por alguien que sabe, en este caso por los mejores en esto. Y gracias a eso, en cuestión de 2 o 3 horas, ya lo hacía tan bien que ni siquiera yo me lo creía. Cuando me lo enseñaron en el móvil dije, ¿este soy yo? ¿En serio? Y claro, veía el casquito mío y digo, hostia, pues está guapo. Porque dentro te acostumbras a ir de lado cada vez más y al final vas mirando por la ventanilla mientras vas recto. Lo cual tengo que deciros que es bastante flipante. Yo creo que no me lo he pasado tan bien con un coche en la vida. Así que de no saber nada de drift, de no haberlo practicado nunca, salvo en la Play, en el Need for Speed, pasé en una tarde a prácticamente poder hacer un circuito entero derrapando. Creo que has estado de puta madre, ¿eh? Sí. Pero la gente suele aprender antes, ¿no? No, no, hay gente que le mete muchos años. Hacer contravolante, para aquí, para allí, aguantarlo el gas, esto ya es... Chapó. Gracias a ti. Bueno, a vosotros. Ya, el pedazo de coche. Y sí, los coches eran flipantes. Luego me dejaron el de 800 caballos y cuando ya aprendes con uno, te da igual. Pero ya os digo que si no buscas competir, te lo pasas igual de bien con los dos. Pero con 800 caballos, solo tienes que acelerar para que derrape. Y lo mejor para el final, esto es tan flipante que no vais a creer que sea legal, pero lo es. Es algo que llevó mucho tiempo y dinero para conseguir cerrar las carreteras al tráfico y poder derrapar por la calle con un coche sin matricular desde un pueblo a otro. Y lo mejor es que como daban poco tiempo, se hizo prácticamente en una toma.